Buenos días a todos. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre inteligencia artificial y negocio. No vamos a hablar de casos hipotéticos, sino vamos a hablar de realidad. Vamos a ver cómo una gran organización industrial, y en este caso del sector aeroespacial, convierte datos, modelos y talentos en resultados. ¿Qué pasa cuando el CEO quiere ya impacto inmediato de la IA? ¿Cómo se gestiona la resistencia al cambio? ¿Y qué significa probar la IA o verificar la IA en un entorno donde la seguridad, la trazabilidad y la confianza no son una opción, sino una obligación? Y para hablar de todo esto tenemos el privilegio de contar con Clarisa Doval, que es Chief Data Officer, Analytics y AI en Airbus Helicopters y, por supuesto, alumne ilustre del máster ejecutivo en inteligencia artificial de nuestra empresa. Clarisa, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, Miguel Ángel. No sé yo si soy muy ilustre, pero lo que soy es muy entusiasta, al Para menos. nosotros, desde luego, ilustre alumni. Muy bien, pues primero, para empezar, me gustaría que nos ayudes a entender tu trayectoria. Tu carrera combina ingeniería, negocio, estrategia, parte digital, datos e inteligencia artificial, que tienes un título con la palabra inteligencia artificial, que eso sabemos que hoy en día pues, es algo muy reclamado. Y vista en retrospectiva, ¿cuál ha sido el hilo conductor de tu trayectoria para haber llegado hasta tu puesto actual? Pues es una cosa que me preguntan un montón, de hecho, cuando hago entrevistas, porque yo tengo una trayectoria profesional un poco rara, no tengo la típica trayectoria de una persona que ha crecido en una función y ha hecho cada vez Ujú. una cosa más ambiciosa dentro de la misma función. Yo he hecho un poco de todo. Y al final el hilo conductor es que me gusta mucho aprender y tengo mucha curiosidad. Y las veces que he sido infeliz dentro de mi carrera profesional, que no a todo el mundo le va bien todo el rato, a nadie le va bien todo el rato, Ujú. ha sido porque no estaba aprendiendo. Y hace ya unos años que siempre intento buscar sitios donde tenga un reto profesional, donde tenga la sensación de que estoy aprendiendo algo nuevo y cuando esa sensación deja de existir, siempre tengo como el gusanillo de buscar otra cosa. Entonces, he hecho un poco de todo porque me he ido a un sitio, he tratado de construir algo que fuera sostenible, he tratado de aprender un montón y cuando las cosas más o menos funcionaban y estaban, digamos, en rodaje, entonces eso ya como que no era lo que a mí me apetecía hacer y entonces me he ido a otra cosa de la que no tuviera ni idea, fundamentalmente. Me parece un comienzo espectacular, ¿no? Nos acabas de dar un consejo, ¿no? Si estás en tu empresa y no sientes que estás aprendiendo, mejor dejarlo, ¿no? O sea que ese ha sido, digamos, lo que te ha permitido superar los retos y seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Esa Sí, actitud. y no es para todo el mundo, ¿eh? Hay gente que no está quizá demasiado cómoda cuando todo es incierto, cuando hay demasiado cambio. Entonces, las cosas no tienen ni positivo ni negativo. Esto es lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace feliz. A mí me gusta aprender y ya voy camino de los 50 y espero que no se me pasen las ganas. Muy bien. Seguro que no. Nosotros por nuestra experiencia sabemos, además tú has hecho el máster dos veces, o sea que sabemos que esa curiosidad sigue desde luego en ti. Vamos ya a entrar en los retos de la inteligencia artificial en una empresa como Airbus, ¿no? Una gran empresa, bueno, empresa grande, no por facturación, pero sí por tamaño y por lo que hace, ¿no? ¿Dónde suele estar el mayor valor de la IA que ves tú en una empresa como Airbus? ¿En eficiencia interna, en la toma de decisiones, en hacer nuevos productos, en la parte de seguridad, ¿no? Cómo utilizar la IA para que te ayude a ser más seguro, la experiencia del cliente, mantenimiento, ingeniería? ¿Dónde están los retos o dónde se puede aplicar con mayor valor la IA en Airbus? Pues esto es, quizá el reto más importante es decidir dónde enfocarse, porque eh, todas las cosas que has dicho tienen potencial y en todas las cosas que has dicho hay potencial para generar valor dentro de una empresa como Airbus. Y no se sabe en muchas cosas en la inteligencia artificial qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Nosotros ahora mismo la estrategia de ella la tenemos organizada alrededor de tres pilares. El pilar uno, que es lo que llamamos IA para todos, que es fundamentalmente un LLM, en nuestro caso es Gemini porque trabajamos con Ujú. Google. Y eso se trata de que todo el mundo tenga acceso a las mejores herramientas,
dentro de la limitación que es un modelo LLM con agentes como GEMS y demás. El segundo pilar es lo que nosotros llamamos eficiencia de negocio. Y ahí usamos modelos un poquito más avanzados, centrados concretamente en un proceso y tratamos de automatizar lo máximo posible el proceso que estemos intentando optimizar. Y el tercer pilar es lo que llamamos productos y servicios, que es la IA que está dentro de productos y servicios que vendemos a clientes externos. Ahora mismo nosotros tenemos mm, quizá más impacto o vemos más impacto en la IA para todos porque llega a mucha gente y todo el mundo se está Ujú. beneficiando de ella. En eficiencia de negocio estamos en los primeros proyectos que nos están dando resultados y en productos y servicios vemos algunas cosas, pero quizá es todavía donde estamos un poquito más verdes. Oye, y en la parte de eficiencia, digamos, de negocio, ¿cómo priorizáis las ideas? Porque imagino que en una empresa como Airbus, con tantos empleados, tendréis cientos de ideas, ¿no? Que, oye, pues yo quiero aplicarla ahí, aquí y allá, y pasarán por tu departamento, ¿no? ¿Qué utilizáis para priorizar esas ideas, de eficiencia? Sí, y además todo el mundo te dice que su idea es la mejor porque todo el mundo lo Claro. cree de verdad fervientemente y todo el mundo intenta empujar por su idea. Nosotros estamos utilizando el mismo framework que se ha usado toda la vida en innovación, el framework Ujú. de IDEO donde mirabas Customer Desirability, es quién quiere utilizar esto, porque si tú intentas implementar IA en un proceso donde la gente que tiene que hacer el proceso es resistente, no vas a tener éxito. Technical feasibility, o sea, podemos hacer esto con IA o a lo mejor hay otro tipo de herramienta que es mejor o a lo mejor la tecnología todavía no se ha desarrollado para dar resultados. Y luego business viability, que a veces estamos intentando matar moscas a cañonazos, ¿no? Y sí, usamos un modelo súper avanzado frontera para hacer una cosa que en realidad la puedes hacer con Google o ni Ujú. siquiera con Internet, ni Claro. siquiera con un señor preguntándole a otro. Y el cuarto, la cuarta intersección que a mí me gusta siempre destacar es el fit estratégico. Esta es una de las cosas en las que nos queremos enfocar como Airbus. Eso es una de las cosas que como organización están dentro de nuestra estrategia o no. Entonces, al final, miras un poco la intersección de qué es lo que se puede hacer, dónde hay beneficio económico, dónde hay un readiness un poco del cliente que tiene que usar al final el modelo. Y si eso es un fit estratégico con lo que queremos hacer en la empresa. Y ahí en esa intersección ya no hay tantas ideas. Ujú. Muy bien, muy interesante. Vamos ahora a ir analizando los retos de la IA en una empresa como Airbus y vamos a empezar por el primer reto, ¿no? Por el principio, que es tener una buena cultura de datos, ¿no? Porque se habla mucho de mi empresa es AI ready, ¿no? Pero quizá antes hay que ser data ready, ¿no? ¿Qué significa para ti que una organización esté ya lista, preparada en temas de datos? Yo siempre pongo una metáfora, porque todo esto de los datos en una empresa como la mía es una cosa súper rara y cuando lo intentas explicar a los ejecutivos o a los comités ejecutivos y demás, no se entiende muchas veces bien. Entonces yo siempre digo que a día de hoy, que no tenemos los datos demasiado bien estructurados, tenemos un poco como el vertedero de los datos. Y entonces en el vertedero de los datos yo te digo, Miguel Ángel, vete al vertedero y haz un sándwich de jamón y queso. Entonces tú tienes que ir allí, buscarte unas lonchas de pan, un poco de queso, un poco de jamón y lo estás haciendo sin saber un poco si aquello está caducado, si está podrido, si tal. Y además te va a llevar muchísimo tiempo hacerte el sándwich porque en el vertedero es muy difícil encontrar las cosas. Y tenemos que transformar el vertedero de los datos en el supermercado de los datos, de forma que cuando quieras hacer el sándwich, tú vayas, compres el pan, el jamón, el queso, sepas más o menos además dónde están, tienes fecha de caducidad, sabes de dónde vienen, tienes trazabilidad y te cuesta 5 minutos hacerte el sándwich. Eh, esta transformación nosotros no la hemos llevado a cabo todavía. Empresas que son mucho más nativas en el tema de los datos que nosotros, pues están mucho más avanzadas. Nosotros no estamos ahí, pero no vamos a esperar tampoco para la implementación de la IA. Entonces estamos llevando un poco los dos caminos en paralelo. Por una parte, estructurar todos los datos que tenemos y organizar nuestro supermercado de los datos para que en el futuro todo se pueda hacer de forma mucho más sistemática. Y por otra parte, elegir casos de uso
para IA que creamos que son especialmente relevantes o especialmente importantes de cara a nuestra transformación. Entonces, para eso, pues hacemos una arquitectura especial, un data pipeline especial, o sea, como que le hacemos un poco un fast track, no esperamos a que esté la parte del supermercado lista. Ujú. Oye, me ha parecido un ejemplo muy gráfico, ¿eh? La próxima vez que me plantee un proyecto de datos, me voy a pensar de dónde me estoy haciendo el sándwich, ¿no? De dónde viene la materia prima. Muy interesante. Vamos a hablar de otro problema, de otro reto para una empresa como Airbus, que es la resistencia al cambio, ¿no? Cuando introduces proyectos de inteligencia artificial, pues hay muchas personas que por haber hecho las cosas durante toda su vida de una manera, o por miedo a perder su trabajo, o por miedo a no poder adaptarse, ¿no?, a la nueva realidad de la IA, pues aparece esta resistencia al cambio. ¿Y dónde ocurre con más, digamos, con más frecuencia? ¿En equipos técnicos, en los usuarios de la compañía, en la alta dirección, en el middle management? ¿Dónde crees que ocurre con más frecuencia esta resistencia al cambio? Y te voy a contar una anécdota primero, porque yo siempre que se habla de resistencia al cambio, yo siempre digo que yo creo que no es tal, porque Ujú. cuando hemos adoptado mejoras tecnológicas que ayudan a la gente, se han adoptado muy deprisa. El iPhone nos lo pusimos todos muy rápido y ChatGPT, pues no te tengo ni que contar lo Sí. rápido que todo el mundo empezó a usarlo. Entonces yo creo que en realidad no existe tanto la resistencia al cambio. Yo siempre he argumentado esto. Pero hace unos años estaba con el jefe de ingeniería y yo le estaba argumentando esto, que yo creía que no había tanta resistencia al cambio y que la gente estaba mucho más lista de lo que esperábamos y tal. Y me dijo, ven conmigo un momento. Entonces fuimos a un edificio de oficinas de un equipo de ingeniería y ahí pues había un montón de mesas en una especie de zona abierta y tal. Y me dijo, mira este señor que está ahí en aquella mesa, mira qué tiene debajo de la mesa. Y digo, no sé, no veo y tal. Las zapatillas de estar por casa. Porque este Ujú. señor lleva sentado en su mesa de Airbus 35 años. Entonces está en un punto en el que ya es que tiene hasta las zapatillas de estar por casa debajo de la mesa. Ujú. Claro, quizá un perfil de ese tipo, que es un experto tremendo en las puertas de la 380, por ejemplo, que es un expertise súper importante que no se puede, del que no puedes prescindir, pues quizá no está tan preparado para introducir de repente un montón de modelos que automaticen en parte su trabajo y eso también hay que entenderlo. Pero yo no creo que pase en un nivel concreto de la compañía, contestando a tu pregunta. Yo Ujú. creo que perfiles de estos que llevan haciendo las cosas muchos años de la misma forma, los ves los ingenieros de base, los ves en la gente de producción, los ves en el middle management y los ves en los altos ejecutivos. Nosotros, de hecho, estamos experimentando ahora un cambio porque hemos cambiado de CEO en Airbus Helicopters, de consejero delegado, y nuestro consejero delegado anterior, pues no era muy entusiasta de la IA. Le parecía una cosa que era importante y lo Ujú. apoyaba y demás, pero no le parecía la gran transformación de los próximos años. Nuestro CEO nuevo sí que lo piensa. Y entonces estamos viendo muchísimo más empuje desde que viene de su lado y cómo él empuja además a todo su comité ejecutivo y, y esto pues al final ayuda, ¿no? A mover las cosas un poco en la misma diferencia. Al final somos todos un poco humanos y yo creo que depende de dónde veas tú, eh, dónde puedas tú palpar el cambio, ¿no? Donde veas tú, lo puedas masticar un poco y... Ujú. Muy interesante. Una cosa relacionada con esta resistencia al cambio es el reskilling, ¿no? De personas como las que han nombrado, ¿no?, que llevan toda la vida en la empresa y tienen pues esa dificultad también para introducir, digamos, nuevas tendencias, ¿no? Como puede ser la IA, ¿no? El cambio que supone la IA en una empresa, ¿no? Para ti, ¿cómo se hace el reskilling de ese tipo de personas? Porque, claro, no puede ser una formación que sea pues una colección de cursos que la gente tiene que hacer para hacer el check y ya está, ¿no? ¿Cómo consigues hacer un reskilling efectivo en una empresa como Airbus con la introducción de un cambio tan profundo como es la inteligencia artificial?
Yo creo que antes del reskilling, primero tienes que entender hacia dónde va a evolucionar el trabajo de determinadas personas. No se trata de formar de repente a todo el mundo para que sea capaz de usar modelos y demás. Para algunas personas va a suponer simplemente un cambio de la herramienta que están usando. Para otras va a suponer que su trabajo, tal y como lo conocen, desaparece y se tienen que formar en algo completamente distinto. Ujú, Entonces, en mi opinión, lo que hay que hacer primero es un poco un juicio crítico de entender qué trabajos se van a mantener parecidos a como los conocemos ahora, qué trabajos van a cambiar un poco y qué trabajos van a cambiar muchísimo o van a desaparecer. Y en base a eso sí que puedes hacer un cambio de skills y de capacidades de las personas con un plan adecuado. Me preocupa un poco que se habla mucho de que no van a desaparecer puestos de trabajo y que simplemente las personas que tienen acceso o conocimientos de IA van a reemplazar a las personas que no los tienen, porque yo creo que es un poco cerrar los ojos a un cambio que sí que se va a dar. Sí que va a haber puestos de trabajo que desaparezcan y no pasa nada. En cada cambio tecnológico que ha habido puestos de trabajo que han desaparecido. Yo os recuerdo todavía ir a la oficina de mi abuelo, que era gestor, y tenía una máquina de escribir tradicional. Pues ahora ya no hay máquinas de escribir tradicionales. Y mi abuelo tenía pues 3 o 4 secretarias que lo único que hacían era teclear en la máquina de escribir. Esto va a ser lo mismo. Va a haber trabajos que desaparezcan, va a haber trabajos que evolucionen un poco y va a haber trabajos que evolucionen un montón. Lo que hay que hacer es pensar con capacidad crítica y con suficiente tiempo dónde entra cada categoría. Y la gente no es tonta y si a la gente le explicas las cosas, al final somos todos adultos en la vida laboral. No hay que tratar a la gente como si fueran niños, hay que tratarlos como adultos, explicarles las cosas y explicarles qué opciones se abren dentro del abanico que empieza. ujú. Y tampoco los cambios son de la noche a la mañana, ¿no? Siempre hay un periodo de adaptación que permite bueno, no vivir siempre con la espada de Damocles, ¿no? Vamos a hablar de otro tema también que está surgiendo mucho. Acabas de decir que tu CEO antes pues, no le importaba mucho la IA y ahora sí que quiere tener foco en la IA. Una cosa que ocurre, que nos ocurre a todos, es este concepto de ansiedad, ¿no? Con la IA, viendo cada día sale una nueva herramienta, etcétera, y esta ansiedad en el CEO de una empresa, como puede ser Xbox, imagino que tiene que ser a un nivel pues estratosférico, ¿no? Entonces, esa ansiedad genera una presión, digamos, en todos los ejecutivos. ¿Y qué pasa cuando el CEO te dice, oye, quiero ya impacto de la IA en este trimestre, no quiero ya resultados? O quiero ver cómo puedo reducir la plantilla en un 50%, que me han dicho que la IA es espectacular para esto. ¿Cómo le responderías a un CEO digamos, con esa presión? Pues con datos, al final es un poco lo que estamos haciendo. Nosotros, nuestro CEO tiene ambiciones bastante grandes de qué es lo que se puede conseguir con la IA, pero la realidad es que él no lo sabe. Yo tampoco lo sé, porque esto no se ha hecho nunca. Entonces, cuando Ujú, hablas de optimizar un proceso y reducir un proceso en una empresa industrial como la nuestra, que además está muy regulada y donde la calidad y la seguridad importan tanto, si tú ahora mismo dices, es que yo estoy convencido de que el proceso de generación de documentación técnica se puede hacer con la mitad de empleados o con la mitad de recursos, pues sinceramente te lo estás inventando y yo también y mi CEO también, no lo sabemos. Pero lo que podemos hacer es intentarlo. Entonces, lo que estamos haciendo es ver un poco, con un poco una matriz de 2x2, dónde vemos las mayores oportunidades, porque miramos un poco nuestra base de coste y vemos dónde estamos gastando más dinero a la hora de producir helicópteros bueno, de hacer nuestro ujú, negocio en general. Y luego, aparte, miramos a ver dónde hay más potencial para la tecnología, porque sí que hay otras industrias que están más avanzadas que la nuestra. Si vemos todo lo que está pasando en finanzas o en cosas más puramente tecnológicas, sí que podemos tener una indicación de qué tipo de procesos o con qué tipo de procesos se puede tener más éxito. Y entonces miras un poco tu matriz y dices, bueno, pues aquí hay un, un pocket, ¿no? Una, no sé cómo se dice sí, pocket, como un como bolsillo una oportunidad, sí. una Ujú, oportunidad de gasto bastante grande y al mismo tiempo esto parece un caso de uso que hay otras empresas que han hecho lo mismo o han hecho casos de uso parecido. Entonces parece que aquí podríamos tener potencial. Y entonces lo intentamos. Y al final
eso es lo único que nos podemos comprometer, a intentarlo de la mejor forma posible, asegurarnos de que tenemos los datos, asegurarnos de que tenemos los equipos adecuados para implementarlo, que hacemos la reingeniería de procesos que se tiene que hacer, porque no se trata solo de automatizar, se trata en muchos casos de cambiar el proceso para que sea, eh, no quiero decir siquiera nativo de agente, sino más bien que el agente esté involucrado en el proceso. Me decía un product manager de Google que en empresas como la nuestra es difícil que de repente cojamos un proceso que en nuestro caso es complejo y pesado y muy antiguo, y de repente lo cambiemos entero de la noche a la mañana para hacerlo agentic. Que lo que suele pasar es que cogemos un trocito, lo automatizamos, cogemos otro trocito, lo automatizamos, cogemos otro trocito, lo automatizamos, y llega un punto que a la gente le puedes decir, bueno, pues ahora podríamos conectar todas estas partes y automatizar el proceso completo. Y que eso es mucho más fácil de aceptar que el empezar, digamos, un proceso que lleva muchos años siendo de una manera, el hacerlo de cero de otra forma distinta. Pero bueno, ahora te quería preguntar también por el tema de los agentes en relación a lo que estás diciendo, que es muy interesante. Sobre todo, pues lo que pasa cuando vemos una demo y pensamos que estamos ya cerca de automatizar un proceso y luego resulta que la última milla es la que más cuesta, ¿no? Eso también ocurre mucho en la introducción de agentes en empresas, ¿no? Donde la demo hace que tengas unas expectativas enormes y la última milla hace que se te caigan todas esas expectativas. No sé si tú has experimentado eso también. A veces el valor no está en la última milla. Ujú, Muchas veces el valor está en el grueso del proceso y en ir probando cosas que no existían antes, un poco en la conexión esta que estábamos hablando. Y eso en desarrollo de productos siempre ha sido así. Muchas veces cuando estabas haciendo pruebas de valor o pruebas de concepto, la última milla la hacías a mano ujú, o hacías una falsa automatización y demás. Y, y nunca ha sido un problema. Lo ibas haciendo poco a poco y lo ibas iterando hasta que podías automatizar la última milla. Creo que a veces intentamos hacerlo todo demasiado grande y entregar todas las funcionalidades para todos los tipos de aeronaves que tenemos, para todas las peculiaridades del proceso, en vez de ir poco a poco y de forma iterativa. Y creo que ujú, simplemente eso es lo que hay que hacer. Es el típico proceso de desarrollo de producto digital que siempre se ha tenido, ¿eh? ujú. Muy bien, vamos a hablar de otro de los retos, que es el entorno en el que opera una empresa como Airbus, ¿no? Un entorno de máxima seguridad, ¿no? En aviación la IA no puede ser una aplicación cualquiera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad en Aviación, ¿no? La EASA, si no me equivoco, tiene ya una hoja de ruta de cómo integrar la inteligencia artificial con este foco en seguridad y también en ética, ¿no? Luego también tenemos el AI Act en Europa, que también introduce este enfoque regulatorio basado en riesgo para los usuarios de IA. Cuando estás en un entorno como el tuyo de máxima seguridad, con certificaciones y donde la trazabilidad es parte del ADN del negocio, ¿cómo introduces la IA? ¿Qué cambia o qué tienes que tener en cuenta para tener éxito, ¿no? en los proyectos de IA? Tienes que trabajar en combinación, en colaboración con las autoridades que tienen que validar tus procesos, porque EASA y las otras autoridades certificadoras no solamente validan el resultado, también validan el proceso que se tiene que seguir para llegar a un resultado. Entonces, antes hablaba de la generación de documentación técnica. Si nosotros pasamos a automatizar ese proceso, EASA tiene que validar el nuevo proceso también. Entonces, tú no puedes llegar de un día de la noche a la mañana a EASA y decirle, por cierto, hemos cambiado todo, ahora ya esto lo va a hacer automáticamente unos agentes que hemos puesto aquí, porque nadie se va a sentir seguro. Y creo que nosotros como usuarios, al final de cosas que vuelan, tampoco quieres que sea así. Tú te quieres asegurar de que todo es bastante seguro y de que estás asumiendo los menos riesgos posibles. Entonces, eh, todos estamos aprendiendo y las cosas van a la velocidad que van.
Cuando estás trabajando en aplicaciones donde puedes tomar más riesgo, el otro día hablábamos, por ejemplo, de digitalizar todo el proceso de onboarding de un empleado nuevo, ¿no? Bueno, pues al final, de forma que el día que llega el empleado, pues tenga de todo, ¿no? El ordenador, el Ujú. teléfono, el número de personal, todo lo que tiene que tener, todos los accesos y demás. El mayor riesgo que estás asumiendo ahí es que una persona pues no tenga todos los accesos que necesita el primer día o que no tenga el teléfono o no tenga la aplicación de correo o lo que sea. Pero el riesgo es bastante pequeño. Mientras que si estás, digamos, delegando la generación de documentación técnica sin los controles adecuados a un agente, pues a lo mejor estás saltándote un paso que es importante para el mantenimiento de un helicóptero o de un sistema que sea relevante para la seguridad. Entonces, en, en aeronáutica se habla mucho de la aplicación del queso Gruyère, que es que el riesgo no es, el riesgo cero no existe en nada. Lo que existe es poner muchas lonchas de queso Gruyère y que no coincidan los agujeros. Ujú. Entonces, esto es lo que se trata de hacer en aeronáutica, minimizar el riesgo a través de tener redundancia de sistemas y comprobaciones y validaciones, de forma que sea muy raro que se vaya a dar que algo pase completamente por las 10 lonchas de queso. Parece que estoy obsesionada con el queso, ¿eh? Todas las metáforas que pongo Sí, sí, son no, no, pero muy interesantes de los todas. tranchetes. Y además con la IA generativa el reto es mucho mayor porque claro, cuando estábamos en la fase iniciales de la IA, ¿no? Donde se hablaba de IA predictiva, ¿no? Tú con la IA predictiva, pues con un conjunto de datos, pues puedes medir los errores, ¿no? Es decir, pues esto tiene un 90% de acierto, un 99,9 o tener una métrica, un dato, ¿no? Pero con la IA generativa y con que es lo que impulsa a todos los agentes, si un agente hace una tarea no tienes una forma de asegurar que siempre va a cumplir esa tarea de esa manera precisa, ¿no? Exacto. Entonces, claro, tienes que añadir muchas capas de supervisión que son todas esas lonchas de queso gruyere, ¿no? Muy interesante. Imagino que irá por ahí, ¿no? Lo que estabas diciendo. Sí, y luego lo otro que para nosotros es importante es que hagamos modelos que sean eficientes. Cuando la conversación para mucha gente está en utilizar el modelo más sofisticado, más frontera de la frontera de la frontera que hay, nosotros estamos, nuestra estrategia es un poco distinta y estamos buscando más modelos que sean eficientes, entrenados con nuestros propios datos, en nuestros propios entornos y que sean capaces de hacer la tarea lo más eficiente posible, porque al final las dos limitaciones que va a haber son la energía y el coste de computación. Y eso, a día de hoy no queremos escucharlo mucho, yo creo, en algunos entornos, no queremos ser muy conscientes, pero Ujú. hay que pensarlo así porque nosotros no cambiamos sistemas y modelos y procesos tan deprisa. Entonces tenemos que hacer las cosas de forma que sean sostenibles a largo plazo. Eso también es importante para nosotros. Claro. Muy bien, pues vamos el último bloque, ¿no? Que son las preguntas más incómodas sobre el futuro del trabajo. Bueno, sabes que la misión del Instituto de Inteligencia Artificial es preparar a personas y organizaciones precisamente para el futuro del trabajo. Y a pesar de que nadie sabe, hay mucha incertidumbre y nadie sabe hacia dónde va a evolucionar, es un tema que a nosotros nos obsesiona y nos encanta analizarlo. Pero antes de hacerte la pregunta, me gustaría compartir con los oyentes un evento que vamos a hacer precisamente alrededor del futuro del trabajo y que estoy compartiendo ahora, que es nuestro IA Summit, que lo haremos en Barcelona el día 19 de junio, ¿vale? Por la mañana. Y tenemos pues una agenda súper interesante con unos ponentes de primer nivel. Tenemos, por ejemplo, a Daniel Jeffries. Yo me confieso admirador de él. Yo sigo su X y la verdad es que piensa muy bien sobre todo esto de la inteligencia artificial y tiene una visión muy interesante. También tenemos a Nacho González, fundador de InfoJobs, bueno, nos va a dar su visión también del futuro del trabajo. Tenemos también a Laura Gil, que es una ejecutiva del grupo DAM y que está impulsando pues todo esto que estamos hablando hoy precisamente de la gestión del cambio, bueno, de los retos de una empresa grande con inteligencia artificial. Y también tenemos a Antonio Bustamante, que vamos, es un perfil que os recomiendo que no os perdáis.
es un exjugador de baloncesto convertido en emprendedor y que está utilizando la IA sin haber tenido digamos, un background fuerte en ingeniería, ¿no? Esto es un cambio que estamos viendo también en muchos perfiles y que nos cuente de primera mano cómo es su experiencia y lo que está haciendo, creo que va a ser súper interesante para todo el que asista. Muy bien, pues lo dejo ahí. Podéis consultar, bueno, en nuestra página web del instituto, podéis acceder a esta página y inscribiros si es que queréis asistir. Muy bien, vamos a seguir ahora ya con la pregunta incómoda, como había dicho. Eh, Clarisa, vamos a imaginarnos tu trabajo en 5 años, ¿vale? En una organización como Airbus, que es intensiva en conocimiento, en ingeniería y en operaciones y además está en el mundo físico, ¿no? De fabricación, ¿no? Hasta ahora, cuando hablábamos de managers, siempre pensamos en gente que gestiona a otras personas, equipos humanos, ¿no? Pero con la llegada de los agentes vamos a tener cada vez más managers que además de coordinar a personas, también tienen que coordinar a agentes o incluso profesionales que no tienen ningún equipo humano bajo él, pero que gestionan una red de agentes para hacer su tarea, ¿no? Entonces, al final, si un profesional coordina a muchos agentes, realmente es un manager también, ¿no? Entonces, desaparece el rol de contribuidor individual, ¿no? Individual contributor, que se dice en inglés, y todo el mundo empieza a ser manager, ¿no? ¿Crees que este escenario se puede dar? Donde todos los humanos somos managers y por tanto tenemos que afrontar el trabajo como eso, como gestores de otras cosas, otros agentes, ya sean humanos o de inteligencia artificial. Yo es que creo que el perfil de manager está un poquito obsoleto y está un poco sobrevalorado. Al final, el manager en una empresa como la nuestra acaba siendo el que da a probar las vacaciones y da a probar las cosas en los 35 sistemas en los que tienes que aprobar cosas. Mm, Nosotros hablamos mucho más de líderes que de managers. Y tú puedes ser un líder sin tener a nadie reportándote directamente. Tú puedes ser un gestor de proyecto o puedes tener un liderazgo transversal que no tenga nada que ver con un liderazgo vertical. Entonces, yo creo que vamos a ir más todavía en esa dirección, donde se habla más del líder que lo que hace es reunir a la gente adecuada alrededor de la mesa para que puedan hablar y puedan tomar las decisiones adecuadas. Un poco la figura esta del líder como host, como persona que acoge a los demás y no tanto como el que salía con la espada, ¿no? E iba delante de las tropas y decía, para allá vamos, al ataque todos y demás. Y creo que eh, se va a apreciar mucho además la figura del líder que sea humilde, porque en todas estas implementaciones que estamos haciendo es que de verdad no sabemos qué es lo que va a funcionar. Y todos tenemos una idea de hacia dónde creemos que van a ir las cosas, pero yo creo que tenemos que ser humildes y hacernos las preguntas adecuadas. Y entonces creo que tiene mucho más valor la persona que es capaz de reunir a otros y de generar debate y discusión y entre todos decidir hacia dónde queremos ir, que el líder visionario que dice para Cuenca y todos para Cuenca. Porque es el jefe simplemente. O sea que implícitamente estás insinuando que las estructuras jerárquicas de las empresas van a desaparecer, ¿no? Como, por ejemplo, la estructura, cómo se organiza un ejército, ¿no? Siempre es con una jerarquía muy fuerte. Tú no puedes nunca cuestionar a tu jefe, ¿no? Para que funcione bien y bueno, en la situación, en el contexto de un ejército, ¿no? ¿Estás diciendo o estás insinuando que en las organizaciones del futuro va a desaparecer esa estructura jerárquica y va a estar más basada en líderes y personas con influencia? Y yo creo que eso ya es así. Y me acuerdo cuando Airbus se movió de Microsoft a Google, hubo muchísima discusión sobre la velocidad del cambio y demás. Hubo también mucha resistencia. La gente no se quería quitar sobre todo del Excel. El Excel era lo que Ujú. más costó y demás. Y había una persona de nuestra empresa, no voy a decir el nombre, pero a cualquier persona que le preguntes sabe quién es, que fue como el primer usuario avanzado que tuvimos de toda la suite de Google. Y el tío hacía ahí unos chat rooms y contaba su experiencia y demás, y se convirtió
por defecto, luego le acabaron dando ese trabajo, ¿eh? Se convirtió en el líder de la implementación de Google Suite. Mucho más que todos los managers que tenían el objetivo, digamos, en sus metas oficiales. Y yo creo que en esto va a pasar lo mismo. Los líderes que van a marcar la diferencia no son los que tienen la caja en el organigrama, son de verdad los que juntan a la gente alrededor de la mesa, hacen las preguntas difíciles y son capaces de tener las discusiones que nos van a mover hacia el futuro. Entonces, nunca desaparecerán, yo creo, del todo las estructuras jerárquicas y demás, porque eh, eh, regulatoriamente muchas veces para todo necesitas que haya dos personas que miren a algo y demás, entonces tienes que tener una cierta estructura. Pero yo creo que las estructuras jerárquicas tradicionales importan cada vez menos. Ujú. A ver, la pregunta te lo hacía porque históricamente tú entrabas en una empresa y tenías que decidir si querías hacer carrera de manager en función de tus habilidades o simplemente querías ser un individual contributor, ¿no? Yo resuelvo muy bien problemas, a mí ponerme aquí, pasarme los problemas y yo los resuelvo, ¿no? Conforme la IA va, digamos, teniendo un papel cada vez más importante en la resolución de problemas, ¿no? Parece que cada vez todos nos tenemos que ir desplazando hacia ser managers y tener habilidades que antes cuando una persona tenía esas habilidades, se decía, pues tú puedes dirigir equipos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de delegar, la habilidad de dar instrucciones claras. Fíjate, dar instrucciones claras a un agente es fundamental. Si tú escribes bien el prompt, va a funcionar bien. Si no lo escribes bien, si no eres capaz de expresar tus ideas o lo que quieres hacer, la gente que no sabe expresarse bien le cuesta más aprovechar la IA, ¿no? Revisar resultados, detectar errores, priorizar, detectar errores, fundamental para el mundo este de los agentes, ¿no? Saber priorizar, tomar decisiones y asumir la responsabilidad, ¿no? Esos son, digamos, las habilidades que se le asumían a un manager. Y parece que ahora, en un mundo post-IA, donde los agentes hacen la mayoría de las tareas más rutinarias, más tediosas o más complejas, pues todas las personas que gestionan esos agentes deberían tener esas habilidades, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que todo el mundo se tiene que formar para ser un buen manager? Con el concepto de Mm, manager del pasado, digamos. no, es que creo que el concepto de manager del pasado está bastante desactualizado. Y de hecho, de las cosas que más fácil se pueden automatizar, igual me estoy metiendo aquí en un jardín, pero de las cosas que más fáciles se pueden automatizar con IA en general, creo que son las labores tradicionales del manager. Por ejemplo, ¿no? Vamos al foro de ejecutivos, ¿no? Y luego hacemos un resumen que trasladamos a nuestros equipos y demás. Yo antes ponía un montón de esfuerzo en hacer eso y ahora me viene más o menos hecho. Sí que es verdad que yo aporto cierto color, ¿no? Y énfasis Criterio. en Ujú. algunos mensajes y en otros, pero mucho de lo que antes se valoraba ahora es distinto. Y muchas veces hablamos de la IA en ese sentido, ¿no? Es que va a automatizar todo lo que no nos gusta hacer. No, no, está automatizando también algunas de las cosas que nos gustaba hacer y y por las que quizá éramos valorados cuando entrabas en ciertos tipos de trabajo. La parte que no vas a conseguir automatizar es toda la parte humana. Es la persona que tiene un problema y la tienes que escuchar. El cliente que tiene un problema y que necesita que se reaccione rápido. La, y lo que estaba hablando es que de verdad me parece súper importante el sentar a la gente alrededor de la mesa sin quizá tantas pantallas y tantos ordenadores, mirando a la gente a la cara y tomando decisiones en equipo. Ujú. Muy bien. A ver, yo no creo que tú hayas, digamos, ascendido en la carrera de manager por hacer buenos informes en una reunión. Tú habrás ascendido en la carrera de manager por tener esas habilidades, ese criterio, que es lo que yo intento defender, ¿no? De que ahora todo el mundo tiene que tener esas habilidades. Si no, su trabajo no sé qué, no,
no sé cómo va a gestionar su trabajo si solo es capaz de resolver o de hacer buenos informes, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ujú. Muy bien, pues Clarisa, muchas gracias. Ya hemos acabado las preguntas, las cómodas y las incómodas. Ahora vamos a abrir para que los asistentes puedan hacer preguntas. No sé si hay alguna por el chat y si no podéis levantar la mano y os abrimos el micrófono para que podáis preguntar directamente a Clarisa. Sí que hay una pregunta, ¿no? Agustín Martín. Ya Hola, puedes. Clarisa. Sí, ¿me oís? Adelante, sí. Perfecto, muchas Sí. gracias. Hola, Clarisa, muchas gracias por compartir toda la información que has compartido con nosotros. Me gustaría preguntarte si hoy volvieras a empezar a implementar, digamos, todo lo que es referente a la IA o la mal llamada transformación digital en el pasado, pero vamos, ahora con el tema de la IA. En Airbus, ¿cuáles serían las tres cosas que harías y las tres que no volverías a hacer, ¿no? En base a tu experiencia. Gracias. Las tres cosas que haría, la más importante sería asegurarme de que no hacemos esto en paralelo a las actividades importantes de la empresa. Entonces, siempre tienes que, digamos, atar lo que estés haciendo con transformación digital a los objetivos de negocio de la empresa, porque si no, la gente no te va a escuchar, no va a entender por qué lo que estás haciendo es importante. Entonces, eh, esa sería quizá la más importante. La segunda es que al final todas las transformaciones, da igual si son digitales o no, son transformaciones humanas y el elemento humano no se puede dejar de lado. Quizá con la IA es incluso más importante porque se vuelve todo eh, demasiado igual o demasiado estándar y el elemento humano parece que es más importante. Y lo tercero es asegurarme de que creamos el futuro, ¿no? De que arreglamos el vertedero de los datos y lo convertimos en el supermercado, y no que nos enfocamos solo en las tecnologías más atractivas o más brillantes, sino que de verdad construimos lo que necesitamos para el futuro. Y las tres cosas que no haría, o los tres errores que he cometido quizá en el pasado, la primera es, esta recomendación se la doy siempre que hablo con gente joven y demás en universidades. No pasa nada por tener miedo. Yo he tenido muchísimo miedo en mi carrera profesional. Lo que hay que hacer es tener miedo y aún así hacerlo. Mm. Entonces, no dejarse uno frenar o paralizar, digamos, por el miedo o por no saber o no tener suficiente información. Es importante ir en una dirección. Lo segundo, y está conectado con eso, es hay que tener una estrategia y hay que tomar decisiones. Muchas empresas como la mía hacen lo que yo digo estrategia por agrupación de post-its, que es decir, ponen todas las opciones en post-its y luego lo van consolidando todo hasta que todas las opciones son solo un post-it, que normalmente es generar valor y no sé qué más. Entonces, hay que elegir al final. Las empresas tienen todos recursos limitados y es imposible hacerlo todo. Entonces, no elegir sería la segunda cosa que trataría de evitar. Y la tercera, entrar un poco en modo pánico, que lo decía antes Miguel Ángel. Todo esto que estamos haciendo es nuevo. Todos los días parece que hay un campeón distinto al de la semana pasada. No sé dónde escuchaba el otro día que en Silicon Valley ya la gente ya no se va a comer porque si te vas a comer fuera, cuando vuelves la industria ya ha cambiado. Pues esto está un poco así. Pero no pasa nada, si las cosas pueden cambiar, tú tienes tu punto de anclaje y podemos ir haciendo las cosas poco a poco. No hace falta hacerlo todo de golpe y no hace falta hacerlo todo tampoco. Muchas gracias, Clarisa. Súper útil. A ti. Gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Te traslado la pregunta de Antonio Jimeno. Alguna de las grandes preocupaciones y esfuerzos se centra en indicar con mucha precisión qué es lo que tienen que hacer los modelos. Context Engineering. En relación a este tema, existen dos puntos importantes: observabilidad, métrica, seguridad, cómo las estáis gestionando y si utilizáis benchmarks para vigilar que vais en la dirección correcta. Mm,
No sé, no sé si estoy de acuerdo con la mayor. No sé si nosotros estamos tan enfocados en indicar al modelo con mucha precisión qué es lo que tiene que hacer, tanto como en utilizar los modelos que tenemos disponibles para aquello en lo que son buenos. Entonces, quizá no se trata tanto de que el modelo sea perfecto o entregue los resultados perfectos, porque yo creo que la tecnología en muchos casos no está ahí todavía, y sobre todo si hablamos de IA generativa. Se trata más bien de buscar dentro del proceso dónde pones a los humanos que comprueban y cómo cambia un poco el trabajo del humano. Me vuelvo otra vez al ejemplo de la generación de documentación técnica. La forma en la que esto ha funcionado hasta ahora es que llega una nueva normativa, una persona se la mira, dice, ah, ok, pues esto va a impactar a este manual, a este manual y a este manual. Ok, pues en este manual hay que introducir estos cambios, en este manual hay que introducir estos cambios, en este manual hay que introducir estos cambios. Y la persona redactaba los cambios. Y luego había una persona que comprobaba, validaba y demás. Había a lo mejor como dos niveles de validación. Si hacemos esto con IA generativa, ahora es distinto. Ahora todo llega a un modelo o a un, digamos, motor de inteligencia que dice, ah, ha llegado esta normativa, nos va a afectar a este tipo de manuales. Estos son los cambios que yo sugeriría. Y entonces hay un humano que se encarga de validar lo que la IA está proponiendo. Pero esto es muy distinto porque tú antes validabas algo que estaba generando un experto en el que tú ya confiabas. Ahora tienes que poner más cuidado en validar lo de antes. Entonces el trabajo yo creo que es distinto, el foco es distinto y el esfuerzo hay que ponerlo un poco en el sitio distinto. Mm. En relación a esto, pregunta cómo establecéis guardarraíles para evitar que la IA pueda dar una alucinación costosa o filtre información sensible. En la parte de Gemini, nosotros tenemos toda la información, todos los datos de la empresa, todos los documentos que se generan, tienen un nivel de sensibilidad con el que están clasificados. Y nosotros dentro de Gemini solo permitimos que se ponga hasta un tipo determinado de nivel de sensibilidad sensibilidad de la Ujú. información. Y entonces, por una parte, eso ya ayuda a que, digamos, no salgan las cosas de donde tienen que salir. Después, nosotros somos al final una empresa que hace productos civiles y productos militares. Y muchos de los sistemas que estamos usando están dentro de nuestras instalaciones, están on-prem. No usamos el nube tal cual, sino que al final tenemos nuestra propia instancia de Skywise, por ejemplo, que es el Foundry de Palantir, lo tenemos nosotros on-prem y muchos de los modelos los estamos desarrollando e implementando en local precisamente por ese tipo de limitaciones. Y luego, en, en la parte de guardarraíles, es muy importante involucrar a las autoridades al final, porque también estás usando datos que les conciernen a ellos y ellos se tienen que sentir también seguros para compartir ese tipo de información. Muy bien, una pregunta un poco comprometida. Desde el punto de vista de una empresa tecnológica europea, ¿cómo veis el estado actual del desarrollo de ella en Europa? Pues me hicieron exactamente la misma pregunta en un panel en el que estuve la semana pasada y yo creo que yo veo tres problemas. La falta de capacidad de computación, la falta de una estrategia energética europea en vez de nacional y luego la falta de inversión para crear campeones europeos. Al final hay campeones chinos, hay campeones americanos y nosotros en Europa muchas veces estamos apostando por campeones nacionales en vez de por un campeón europeo. Y yo creo que esto lo tenemos que aceptar en Europa, es que somos muy pequeños como países. Incluso toda Europa junta sigue siendo bastante pequeña a la hora de competir. Entonces, la única opción que tenemos de supervivencia es ir todos juntos. Ujú. Además es un mercado fragmentado, ¿no? Por idiomas, por culturas, por...
más complicado que Estados Unidos, ¿no? Que incluso si fueran los mismos número de habitantes, es un mercado homogéneo, ¿no? Para hacer Sí, cualquier iniciativa, montar cualquier empresa. sí. De hecho te pongo un ejemplo. Antes cuando trabajaba en automoción y teníamos producto y servicio digital, cuando queríamos, por el tema de la protección de datos, por el tema de GDPR, en Europa necesitábamos hacer 27 versiones del software que hacíamos, no estoy exagerando, y en Estados Unidos hacíamos una. Claro. Entonces, Muy bien, otra pregunta. Yo creo que la IA va a ser la segunda revolución industrial. En un corto plazo se destruirá empleo, pero en un plazo de 10 años iremos a un modelo más rápido y donde se trabajen menos horas. ¿Cuál es tu opinión? a mí me gustaría, yo cada vez que hay una revolución de estas trabajo más horas, no me entiendo, debe ser que me organizo mal, ¿eh? No, igual ese es el problema. Em, yo creo que lo de que se destruya o no empleo también dependerá de nosotros. Yo estaba escuchando un podcast la semana pasada que explicaban que en China ahora han sacado una normativa por la cual las empresas no pueden despedir a nadie por causa de la IA. Y estaba un poco la pregunta de si es hecha la ley, hecha la trampa, y ahora entonces todo el mundo va a despedir por otros motivos y demás. Pero yo creo que al final China, por ejemplo, está bastante avanzada en cuanto a las normativas que están utilizando para implementar la IA. Y nosotros podríamos hacer cosas similares, porque no se trata tanto de proteger los puestos de trabajo tal y como existen ahora, sino de evolucionarlos hacia otra cosa que importe. Y con el tema de la productividad, yo me pregunto muchas veces, ahora que estamos hablando tanto de, pues ahora se generan no sé cuántas mil millones de líneas de código más, de tal, tal, tal. Sí, pero todo eso que se está generando también está aportando valor, está creando valor en nuestra sociedad. Y creo que en muchos casos la respuesta es que no. Entonces, creo que vamos a ver como un boom de la productividad que luego se va a ir un poco para abajo y veremos dónde de verdad tiene sentido reemplazar humanos con agentes o con la combinación de humanos y agentes o con la combinación de varios agentes. A mí me encantaría, que fuéramos todos a trabajar menos horas y demás. Yo creo que los humanos nos buscaremos otras cosas que hacer. Y debemos estar en la transición porque yo trabajo cada vez más con la inteligencia artificial y también me gustaría que eso llegara. Enhorabuena por la charla. Has comentado el tema de comerse el elefante a trozos, básicamente con el tema de disgregar procesos complejos dentro de una compañía en mini procesos. ¿Esto lo hacéis por criterios más humanos que por IA? ¿Y cómo evaluáis los riesgos? Esa es una pregunta buenísima. Es una mezcla, porque tienes que saber dónde tienes datos para el proceso, dónde tienes a la gente lista para automatizar el proceso, qué partes del proceso tienen menos riesgo también a la hora de automatizarlas. Entonces, em, es un poco un análisis multidimensional, ¿no? De decidir dónde empiezas. Y creo que muchas veces en aeronáutica intentamos empezar por la parte más difícil porque decimos, bueno, si hacemos la parte más difícil, pues ya se puede hacer todo. Y estamos tratando de luchar un poco contra nosotros mismos y buscar las partes fáciles, ¿no? Donde de verdad se pueden obtener resultados buenos y luego ir iterando desde allí. Entonces, es una mezcla, de criterio humano y IA, un Ujú. poco una mezcla. Muy bien. Y lo de Palantir ha generado curiosidad. Dice, ¿puedes explicar cómo es la relación de Airbus con Palantir? ¿Qué servicios y recursos aporta? ¿Qué garantías ofrece? ¿Cómo ves este tipo de relación en el futuro entre empresas de vuestros perfiles? Imagino que Palantir es la que convierte el vertedero en el supermercado, ¿no? Es un poco... Palantir es nuestra plataforma de analytics y cuando hablo de convertir el vertedero en el supermercado no hablo sobre todo, no hablo tanto de la parte de analytics como de la parte de organizar lo que es el master data. Nosotros, en una empresa como la nuestra, por ejemplo, donde hay muchos sistemas que crean datos, muchos authoring systems, empiezas a ver esquizofrenia pura y dura, ¿eh? O sea, si tú dices
Miguel Ángel, ¿cuál es la definición de cliente? Pues debería ser fácil. Pues no, depende. Si le preguntas a ventas, la definición de cliente es una. Si le preguntas a programas, la definición de cliente es otra. Servicio y soporte, la definición de cliente es otra. Y organizar digamos, el Master Data Management es como un prerequisito antes de que llegues a toda la parte de Analytics. Palantir lo que hace para nosotros es la plataforma de Analytics, que en Airbus se llama Skywise. En Airbus Comercial la compartimos además con las aerolíneas. Muchos de nuestros clientes tienen acceso a la plataforma y son capaces de desarrollar servicios por sí mismos y nosotros hacemos servicios para nuestros clientes. Y en Helicopters es un poco distinto porque tenemos Palantir on-prem, o sea, tenemos nuestra propia plataforma de Foundry, pero dentro de nuestros servidores, que eso nos permite pues, poder utilizarlo para toda la parte de analítica de datos, pero sin exponer los datos en la nube, especialmente en una empresa que bueno, no es europea y demás. Muy bien. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Clarisa. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Me quedo con una idea y es que la IA, bueno, también es una forma de saber, es una prueba de madurez organizativa, ¿no? En las empresas. Por ejemplo, estar preparado con los datos. Me ha encantado el ejemplo de, lo voy a pensar más de una vez, en cómo prepararías un sándwich en un vertedero, un sándwich de jamón y queso. Exige liderazgo, exige, bueno, reskilling también, con todos los matices que nos ha hecho Clarisa, la gestión del cambio también, y luego en un contexto tan riguroso como el de Airbus, pues también todos los controles necesarios, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer, Clarisa, compartir tu visión con todos estos temas y muchas gracias. Y bueno, hasta el próximo la próxima sesión que hagamos de esta serie de webinars donde analizamos con líderes cómo está cambiando el futuro del trabajo. Gracias, Clarisa. A vosotros, hasta la próxima.